Entonces las coordenadas polares se usa mucho su radio y su ángulo, ¿sí? A diferencia de las coordenadas rectangulares que ocupamos el eje X y el eje Y para encontrar la ubicación. Entonces la coordenada polar utilizamos el radio y el ángulo de inclinación. Esta coordenada polar me la da a mí el tránsito. Lo puedo obtener yo en coordenada rectangular o en coordenada polar. Entonces las coordenadas rectangulares pues es el eje X y el eje Y, que ya conocen ustedes pues muy bien. Hemos trabajado mucho con esta orientación al hacer gráficas, al orientar ahí un punto. Siempre vemos la coordenada X y Y, ¿no? Ahora, para la coordenada polar, pues nada más obtenemos el radio de la coordenada X y Y. Han de cuenta que es como un teorema de Pitágoras. Y el ángulo de inclinación. Ahora bien, miren, la coordenada cartesiana tiene su XY, su simetría en el eje X y en el eje Y, entonces ya están familiarizados con eso, todos ustedes. Entonces, tenemos nuestro punto, coordenada X y Y, en coordenadas rectangulares. El punto 12 es 5, entonces serían 12 en X y 5 en Y, ese sería el punto. Pero en coordenadas polares, hagan de cuenta que yo tengo el radio. En coordenada polar, a mí me interesa este, la R, o la distancia del triángulo, la hipotenusa del triángulo me interesa, ¿sí? Y su ángulo de inclinación, para que sea coordenada polar. Entonces, una coordenada polar sale de la coordenada también rectangular X y Y. Entonces, si recuerdan ahí que Pitágoras, la R, pues sería la raíz de X cuadrada más Y cuadrada, ¿no? Sería ahí como un teorema de Pitágoras. Y esa es la coordenada polar, ¿no? La coordenada polar te da la distancia y el ángulo de inclinación. Ahorita lo voy a detallar un poquito mejor, más que nada para ejemplificarles. Y es muy sencilla entonces la coordenada polar. Sale de la coordenada cartesiana, la coordenada rectangular. Entonces, para convertir a coordenada polar, una coordenada rectangular, voy a aplicar esta ecuacióncita que está aquí, ¿sí? Me voy a auxiliar de esta ecuación, que repito es como el teorema de Pitágoras. Entonces, me voy a auxiliar de estas ecuaciones. Para obtener la R, pues nada más sería la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Y el ángulo sería el arco tangente. Sería si lo vimos como lo vimos en la preparatoria, tangente inversa de la Y entre la X. Esta la encuentran en la calculadora arriba de la tangente. Entonces la tecla tangente, arriba viene esta tecla, ¿no? Al menos 1. Entonces ahí la van a encontrar en la calculadora. Tienen que aplastar el chip y luego tan y ya. Vale, paréntesis Y sobre X. Ahorita lo explicamos mejor. Entonces me voy a auxiliar de esta formulita para obtener la coordenada polar. Y en la coordenada rectangular me voy a auxiliar de esta formulita. La X va a ser el radio por el coseno y la Y el radio por el seno. Entonces, para convertir de coordenadas polares, me auxilio de estas ecuaciones. Ahorita lo explico con un ejemplo. Y para convertir a coordenadas de polares a cartesianas, me ubico de esto. La X sería el radio por el coseno y la Y sería el radio por el seno. Te lo voy a explicar aquí con estos ejemplos. Miren, y yo voy a hallar las coordenadas cartesianas del punto A, cuya coordenada polar es esta que está aquí, 4 y 120.
Entonces, si esta es mi coordenada polar, ¿cómo encuentro la coordenada cartesiana? Pues nada más me auxilio de esta fórmula. La x va a ser la distancia r por el coseno y la y es la distancia r por el seno. Entonces, si la r vale 4, o sea, la distancia por el coseno de 120 y la y sería 4 por el seno de 120. Entonces, si yo agarro la calculadora, 4 coseno de 120 me da menos 2. Y si agarro la y, 4 seno de 120, me da el valor de 3.46. Entonces el punto sería menos 2, 3.46. Este sería el punto A. Esta es la manera como se obtuvo, ¿no? Entonces a mí me da, el punto A me da la coordenada, me da el punto R, que vale 4, y el ángulo, que vale 120. Entonces yo con la R, la distancia del origen al punto A, que es 4, puedo obtener la coordenada Y y la coordenada X. Lógicamente la X me iba a dar negativa porque está en el segundo cuadrante, y la Y me dio positiva, ¿no? Entonces sería 4 coseno de 120 la X y 4 seno de 120 la Y. Entonces para encontrar la X va a ser esta ecuación, R coseno y la Y R seno, ¿no? Y por el contrario, si yo tengo las coordenadas polares del punto B, me da la coordenada 3, menos 5. Entonces la primera, acuérdense que es X y la segunda es Y. Entonces aplico la fórmula que vimos anteriormente. Sería la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Entonces la x es 3 al cuadrado y la y sería menos 5 al cuadrado. Entonces si yo hago esto en la calculadora, 3 al cuadrado es 9, 5 al cuadrado es 25, se suma, le saco raíz y me da que es 5.83, ¿no? Esa sería la R. Y la R que sería 5.83. Y el ángulo, pues lo hago con arco tangente. O sea, en la calculadora se ve como tangente a la menos 1, abres paréntesis y pones menos 5 entre 3. Cierras paréntesis y te da el 300 punto y tanto, ¿no? Es decir, sería 5, 3 y le sacas tangente inversa y te da el ángulo, ¿no? Entonces, esa es la manera como van a resolver las coordenadas rectangulares y polares.